Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Doy gracias a Dios que me da ese privilegio de compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Cristo, el Hijo del Hombre. Cuando acudimos a la escuela primaria, en el curso de lengua y literatura, se nos enseña la oración. Y una oración es algo que tiene sentido completo. La oración se compone de sujeto y predicado. Y lo más importante de la oración es el verbo. Es la palabra que indica acción o movimiento. Si no hay verbo, no hay oración. Por lo tanto, el verbo es la palabra indispensable en una oración. Y puede estar en tiempo presente, pasado y futuro. De la misma manera, Cristo es el verbo de Dios y es la persona más importante en nuestras reuniones. Si el verbo falta, no tiene objetivo nuestra reunión, pues el verbo de Dios, Cristo, es el principal en nuestras reuniones. Nuestro tema, Cristo, el Hijo del Hombre, y lo encontramos en San Juan 1:14 al 18 y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Pensamiento central. El eterno Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, no solo para morir por nuestros pecados, sino para saber compadecerse de nuestras debilidades y brindarnos el oportuno socorro. Nuestro texto es: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. San Juan 1:18. Objetivos: reconocer la identidad de Cristo como el Hijo del Hombre. Analizar la disposición de los discípulos de confiar plenamente en Jesús. Asumir una conducta cristiana acorde al sacrificio que hizo el Cordero de Dios en la cruz. El Verbo encarnado dejó ver su gloria divina. Entonces nuestra lectura está en San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a este mundo y se identificó con la condición del hombre caído. ¿Para qué? Para darle su gracia al mundo a través de su muerte en la cruz. El eterno Hijo de Dios se hizo semejante al Hijo del Hombre, no solo para morir por nuestros pecados, sino para saber compadecerse de nuestras debilidades y brindarnos su oportuno socorro, de tal manera que el Hijo del Hombre es el Verbo hecho carne. San Juan 1:14 y 16. Juan, el escritor, da fe que el Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre ellos. El mismo apóstol es un testigo ocular junto a los otros apóstoles durante su ministerio. El hecho de que el Verbo se hiciera carne realmente es un misterio glorioso. Vemos a Cristo en el capítulo 1 de San Juan en su identidad divina. Y en el verso 14 nos habla ya de su humanidad. De tal manera que el Verbo de Dios y Jesús de Nazaret son la misma persona. Qué privilegio tuvieron los apóstoles y la gente de ese tiempo de ver al Verbo de Dios encarnado, haciendo obras maravillosas, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos. Qué glorioso haber sido ese tiempo.
Ellos vieron la gracia de Dios, su misericordia, su inmenso amor por la humanidad. De tal manera que los apóstoles estaban convencidos que Él era el Hijo de Dios. En el siglo I existió una herejía que negaba la naturaleza humana de Cristo. Por tanto, Juan sentenció que si un espíritu no confiesa que Jesús vino en carne y sangre, no es de Dios, sino que es del anticristo. Eso lo hallamos en 1 Juan 4, de 1 al 3. Los apóstoles fueron testigos oculares del verbo de Dios. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo palparon y lo contemplaron en toda su gloria. El verbo encarnado dejó ver siempre su gloria. Ciertamente la doctrina de la encarnación de Jesús es uno de los grandes misterios de la fe cristiana. La enseñanza cristiana sagrada al respecto es que el divino verbo y Jesús de Nazaret son la misma persona de este mundo. El divino agente de la creación llega a ser una criatura humana sin dejar de ser el eterno Dios. El hecho de hacerse semejante a nosotros en nuestra humanidad fue para llevar nuestros pecados en su cuerpo. Colosenses 1:21, 22. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los cristianos de todos los tiempos tenemos en Cristo la manifestación de Dios, pues el Hijo ha venido para darnos a conocer al Dios invisible. Jesús de Nazaret también nos da un modelo de vida, un patrón de conducta sobre el propósito de Dios para con la criatura humana redimida. El Hijo del Hombre vino después de Juan, pero era antes que él. Antes de esto quiero decir de que los apóstoles vieron la gloria de Dios. María y Marta vieron la gloria de Dios cuando Lázaro fue resucitado. Y todo el pueblo vio la gloria de Dios porque miraba los milagros que Jesús hacía, sanando enfermos, levantando caídos, sanando a todas las personas. Todos vieron la gloria de Dios. Y nosotros también hemos visto la gloria de Dios. Desde el momento que venimos a los pies del Señor Jesucristo, hemos visto la gloria de Dios. Porque estamos con el Señor. Podemos ser testigos por su Santo Espíritu que nos da testimonio que Cristo es el Cordero de Dios. Sin embargo, la mayor expresión de la gloria de Dios fue su muerte en la cruz del Calvario. Según San Juan 12, 23 al 26. El propio Señor relacionó su glorificación con su muerte. Cuando Judas salió a entregar a su maestro, Jesús ubicó aquel momento como la hora en la cual el Hijo del Hombre sería glorificado. Realmente fue en la cruz donde la gracia y la verdad tuvieron su expresión más gloriosa. Ya que hemos experimentado el nuevo nacimiento, nuestra conducta diaria debe ser acorde a esa experiencia gloriosa. El Hijo del Hombre vino después de Juan, pero era antes que él, en San Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La fuerza con que Juan el Bautista expresó su testimonio está contenida, clamó con fervor. Los profetas daban las buenas nuevas al pueblo con fervor.
Nosotros debemos ser fervientes al testificar de Cristo, pues el mensaje de su vida, muerte y resurrección es la única respuesta de Dios al mundo para alcanzar la salvación. Juan recibió revelación acerca del Hijo del Hombre, aún antes que Jesús apareciera públicamente a Israel, y mostró que su testimonio acerca de Jesús era cierto. ¿Quién era Juan? Según Malaquías 3:1 y Mateo 11:10, pues nada ni más ni menos que el precursor del Mesías. Así como Juan glorificó siempre a Cristo, los cristianos debemos glorificar siempre al Señor. De tal manera que nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a humillarnos para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. San Juan 1:16. Ahora Juan dice que el Verbo encarnado habitó entre nosotros. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo 1:23. Después de morir por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y envió su Santo Espíritu para habitar en cada creyente. Juan 7:39, 1 Corintios 3:4. Además, Él vive también en la iglesia. Debemos tener una actitud de respeto al Señor, quien está entre nosotros hasta el arrebatamiento de la iglesia, a partir de lo cual estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Qué importante es ver que el Señor, desde cuando nos adoptó como hijos, no nos ha dejado solos. Murió, resucitó y se fue al cielo y envió su Santo Espíritu para cuidar de sus hijos. Tenemos un gran privilegio al ser hijos de Dios, porque el Señor nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. En el versículo 14, Juan testifica que ellos vieron la gloria de Cristo, que era como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo descendía la gloria de Dios? Éxodo 40, 34, 38. ¿Quiénes vieron la gloria de Dios? ¿Y los cristianos hemos visto la gloria de Dios? La mayor expresión de la gloria de Dios, ¿cuál fue? La gloria de Dios descendía en el tabernáculo de los israelitas, como muestra de que Dios estaba en medio de ellos. Juan, Jacobo y Pedro, en el monte de la transfiguración, vieron la gloria de Dios. Los cristianos también hemos visto la gloria de Dios desde que creímos en Él. Sin embargo, la mayor expresión de la gloria de Dios fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? En San Juan 1:16 nos habla qué es la plenitud. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El apóstol Pablo nos explica que al Padre agradó que en Cristo habitase toda la plenitud y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, 2 al 9. En verdad, de la plenitud de Cristo tomamos todos, pues la iglesia es la plenitud de Cristo, quien lo llena todo en todo. Entonces, la plenitud de Cristo la encontramos en la iglesia. Esa plenitud maravillosa la encontramos al leer su palabra. ¿Y qué es esa plenitud? Son todos los poderes y atributos divinos de Cristo. Entonces, Cristo tiene grandes atributos. Uno sería el Cordero de Dios, el pan de vida, el Salvador del mundo, el bautizador con el Espíritu Santo, Cristo, el buen pastor. Tiene una de atributos que
No terminaríamos de enumerar, porque el Señor es el más grande de los grandes. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Preguntas. ¿Cómo la muerte de Cristo manifestó la gloria de Dios? ¿Cómo la gracia de Cristo le ha asistido en momentos de necesidad espiritual? Cuando estamos en situaciones difíciles, Cristo nos asiste, nunca nos deja, ni nos va a desamparar. El Hijo del Hombre es mediador de gracia y de verdad. San Juan 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La Biblia dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Pero la ley no trajo la gracia de Dios en forma plena al hombre. Moisés fue usado en forma gloriosa al recibir las tablas de la ley directamente de parte de Dios. Debemos aprender a equilibrar el privilegio de servir al Señor con la verdad, que solo somos instrumentos en sus manos para llevar sus propósitos en este mundo. Moisés, mediador de la ley, y Jesucristo, mediador de la gracia y la verdad. Moisés, mediador de la ley. Jesucristo, poseedor de la gracia y la verdad. Además, Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los ancianos de Israel vieron un reflejo de Dios, pero los apóstoles vieron la gloria de Dios. Aún Moisés vio las espaldas de Dios, pero en un verso dice, pero a Dios nadie le ha visto cara a cara porque no vivirá. Ciertamente no hay hombre que resista la presencia del Dios vivo, pues Él es 3 veces santo. Y como nosotros en este mundo estamos con pecado, no podemos ver al Señor, porque no podríamos estar vivos ante su presencia así. De tal manera que en esa forma, Juan el escritor nos presenta al Cordero de Dios, quien nos da a conocer al Padre. Qué hermoso que por medio del Señor Jesucristo conocemos al Señor. Es un privilegio maravilloso que tenemos todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Será lo mismo tener una visión de Dios o de ver a Dios cara a cara? Es diferente, ¿eh? Tener una visión de Dios es diferente a ver al Señor cara a cara. Jesucristo vino a declarar, interpretar y traducir en forma plena al Padre ante los hombres. Pues Él está ha estado y está en el seno del Padre. Esto realmente es una declaración clara de la deidad de Cristo. El Hijo ha dado a conocer al Padre. Debemos orar para que el Hijo nos sea revelado, porque en Él tenemos el conocimiento que necesitamos acerca del Padre, debiendo tener una actitud de temor de Dios para que no vayamos a recibir en vano la gracia de Dios que se nos ha dado en Cristo. 2 Corintios 6:1. Cristo vino al mundo como el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino al mundo como el Cordero de Dios. Los mensajes de Juan siempre hicieron referencia al que venía después de él, según Mateo 3:11 y Juan 1:15, 27. Juan, al hacer la presencia de Cristo, dice que lo vio. Cuando los ojos físicos de Juan vieron a Jesús de Nazaret, ya Juan tenía la revelación espiritual de aquel que también podía testificar así. El Señor le había mostrado que aquel sobre quien viera descender el Espíritu, ese era el Mesías, que bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, dice que el Espíritu Santo descendió en Jesús en forma de paloma. Estaba yo investigando sobre las palomas y dice que es un animalito muy manso y que no tiene vesícula. Quiere decir que este animalito no se enoja, ¿verdad? Entonces así era el Cordero de Dios. El Espíritu Santo es manso, es maravilloso. Por lo cual, como Juan reveló así en el bautismo de Jesús, estaba listo para declarar que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No solo de Israel, sino de todo el mundo. La identificación de Cristo como el Cordero de Dios es una alusión a la necesidad de redención que tiene cada ser humano, porque bajo la ley el Cordero cumplía la función de sustituto del pecador que merecía la muerte. Dios mismo instituyó que la muerte de una víctima inocente serviría para expiar los pecados de Israel. Levíticos 4:1-4. Así que la alusión de Juan acerca de Cristo como el Cordero de Dios es una clara referencia a su muerte expiatoria en la cruz. Cristo como el Cordero de Dios estaba anunciado en las profecías. Isaías 53, 6 y 7. La manera como el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para llevar nuestros pecados en su cuerpo se convirtió en el mensaje de los evangelistas del Nuevo Testamento. Ejemplo, Felipe y el etíope. Cristo quitó la suma de todos los pecados del mundo. Cuando Felipe fue invitado por el etíope que subiera al carro, le explicó el pasaje de Isaías. Y fue como una profecía sobre la muerte y la vida de Cristo Jesús. Cuando evangelicemos, debemos mencionar que todo hombre es pecador y que el único remedio de Dios para salvarnos del juicio eterno es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. La salvación está solamente en Él. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué Juan el Bautista tuvo una clara revelación de Cristo y los rabinos y estudiosos de la ley no la tuvieron? ¿Qué debemos de enfatizar cuando evangelicemos? ¿El amor de Dios al pecador o la justicia y santidad divina? Les dejo comentario de la humildad y de la arrogancia. Cristo se hizo semejante a los hombres y obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo se despojó de su gloria y asumió las limitaciones humanas, aunque fue engendrado divinamente. Pues el Señor tuvo hermanos, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo agotamiento físico, todas las condiciones de un ser humano. Él realmente tuvo naturaleza humana. Se asemejó a nosotros en nuestra condición para saber compadecerse de nosotros, porque sintió en su mismo cuerpo lo mismo que nosotros sentimos. Totalmente que él se identificó con la raza humana. Aunque él fue engendrado
engendrado divinamente. En su despojo tomó forma de siervo. Isaías 42, 1, 52, 13 y 14. Lucas 22, 27. En la noche que fue apresado, un poco antes de una muestra de su gran amor y de humildad, el Señor se ciñó de una toalla y lavó los pies de los apóstoles, como muestra de su gran amor. Realmente, solo con humildad se puede formar el cuerpo de Cristo. Y nosotros, la iglesia, debemos de andar siempre en humildad, con sencillez de corazón, haciéndolo todo con amor por aquel que nos salvó y que dio su vida por todos. Nos rescató del pecado. Por eso me gusta mucho ese coro que dice, me liberó, me perdonó. El Señor es grande, maravilloso. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entregó el Espíritu al Padre y expiró. Mateo 5:17, Juan 19:30. El Cordero es el único que nos puede salvar. Filipenses 2:5 dice, haya ese sentir y ese amor que hubo en Cristo Jesús. Debemos sentir ese amor por el prójimo. Debemos hacer todo de corazón para que Dios sea agradado. Nuestro modelo de humildad lo tenemos en Jesucristo, que nos deja ver la preexistencia del Señor, que había sido destinado como el ungido de Jehová antes de la fundación del mundo. Cuando vino a esta tierra como hijo del hombre, el ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. La grandeza del Señor en cuanto a su encarnación estuvo en que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse es sostenerse, apoderarse, tomar para sí mismo. La naturaleza divina es tan incomparable con la condición del pecado en que estaba la naturaleza humana, que Cristo podía con toda razón aferrarse a su divinidad y no participar de carne y sangre para salvarnos. Podía aferrarse a su deidad y no participar de esto. Sin embargo, por amor lo hizo. Nos da un gran ejemplo de amor, un modelo de sentimiento tan grande como el cual no ha habido nunca, ni lo habrá jamás. Entonces, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no se aferró a su identidad divina. Su actitud debe ser un gran incentivo para la humanidad de los creyentes. Solo con esa humildad se puede lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Cristo antes de la encarnación era en forma de Dios. Nuestro Salvador posee desde la eternidad todos los atributos divinos que son inherentes al Padre Celestial. 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16. Entonces, hermanos, aquí tenemos este pequeño estudio. Espero en Dios que nos haya servido de algo para estar mejor con el Señor y realmente
es grande el Señor, que aún, a pesar de lo que somos, Él siempre tiene misericordia de nosotros. Sigamos adelante, hermanos. Tenemos pruebas, tenemos luchas, pero el Señor nunca nos deja ni nos dejará. Por eso, que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén.